Muy bien, entonces muy buenos días, un saludo cordial. Vamos a abrir la sesión entonces, en nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Saludamos por supuesto en primer lugar, bueno, las colegas que han llegado y por cierto a la magistrada que habíamos tenido la oportunidad de saludarla, doña Verónica Villamazal, y al ministro de Justicia que lo vemos allá, a representantes del Ministerio de la Mujer y nuestra secretaría. Partimos entonces, Pilar, ¿dónde quedamos y cómo seguimos, por favor? Presidenta, primero decir que la ministra de la Mujer comunicó que va a llegar un poco más tarde porque está en una reunión en La Moneda, pero está representada ahí por, no te identifico, Valentina, ya, Hola, buenos días, Javier Alzola, asesora de reformas legales. ya, Javiera, no te había ubicado. Presidenta, ahora hay que empezar a discutir y votar las indicaciones presentadas al título final que se agrega a la ley sobre abandono sobre abandono de familia, bien digo, y pago de pensiones alimenticias. Se agregó un título final que se denomina del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Ese texto es el que se aprobó en general y por lo tanto hay que ver la primera indicación, que es la indicación 29, dirigida al artículo 22. Aquí la senadora... No sé qué... Sí, las senadoras Allende, Muñoz, Proboste y Sabat proponen modificar este artículo 22 de la siguiente manera. En la letra A, que dice que estén obligadas, perdón, contenido, el registro dará cuenta de la inscripción de las personas que reúnan copulativamente las siguientes condiciones. Letra A, que estén obligadas al pago de una pensión de alimentos provisorios o definitivos, fijados o aprobados por resolución judicial firme o ejecutoriada. Las senadoras proponen sustituir firme o ejecutoriada por que cause ejecutoria. Y la letra B dice que adeuden, el otro requisito o la siguiente condición, que adeuden total o parcialmente al menos 2 cuotas consecutivas de alimentos provisorios o definitivos o 4 discontinuas. Las senadoras proponen reemplazar 3 cuotas consecutivas o 5 discontinuas. Y finalmente, sustituir la palabra cuotas por mensualidades. Así es. Muy bien, ofrezco la palabra. No sé si el ministro de Justicia, quien aprovecho de saludar, quiere hacer uso de la palabra. Posteriormente la magistrada. Ofrezco la palabra. No sé si está conectado el ministro de Justicia, Pilar, que no veo. Pilar está silenciada. Presidenta, perdón. Sí. Ahí está el ministro. Es que está llegando el ministro a la reunión. Ah, ya. Mis disculpas, Entonces, mientras tanto, ahí aprovecho, ahí veo al ministro, lo aprovecho de saludar. la salud está terminando otra gestión, pero aquí estamos a su disposición con todo nuestro equipo. Muy bien, estamos, ministro, en este momento en el artículo 22. Hay 2 indicaciones, entiendo, y estábamos ofreciéndole la palabra si quería hacer algún comentario. Entiendo que hay acuerdo, pero sería bueno que si quiere explayarse, ministro. Presidenta, como le digo, no estaba aquí. Sí, entiendo que estamos de acuerdo, pero si le parece, le ofrezca la palabra a Mónica Naranjo para confirmar este punto. Claro, cómo no. Muy bien, doña Mónica, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Aprovecho también de saludar a las senadoras y a la Secretaría de la Comisión y a los invitados. Efectivamente, como señalaba el ministro en este punto, conversando previamente con los asesores durante nuestras reuniones de coordinación, hemos estado de acuerdo en la indicación presentada por las senadoras, porque efectivamente en el fondo son precisiones que eran necesarias realizar al articulado, y por otra parte lo que dice relación con la letra B, se vuelve en el fondo lo que había sido el planteamiento original del mensaje, es decir, en el fondo el plantear que para poder ingresar al registro se requerían de 3 cuotas consecutivas o 5 discontinuos. Y esto fue modificado durante la etapa de tramitación en la Cámara de Diputados, en que se rebajó a 2 y a 4. Nosotros estimamos que es más adecuado, obviamente, mantener 3 y 5 precisamente con la lógica de
de que se genere efectivamente un incumplimiento, porque lo que hemos insistido a lo largo de este proyecto es diferencial respecto a aquel deudor de alimentos que no puede pagar porque se encuentra en una situación económica apremiante, respecto a aquel que no quiere pagar. Y por lo tanto entendemos que es más factible, en el fondo, que una persona que se encuentra complicado económicamente pueda ponerse al día en un par de meses, pero si efectivamente esto se supera, es decir, hay 3 mensualidades que no son pagadas, 5 discontinuas, efectivamente esto tenga que ingresar al registro. Y también estamos de acuerdo en la sustitución de la palabra cuotas por mensualidades. Solamente ahí hacemos un alcance en el fondo que está puesto precisamente en el comparado, que respecto al cambio de la voz cuotas por mensualidades entendemos que no hay una diferencia alguna entre una acepción y la otra, pero para resguardar la coherencia normativa hacemos notar que la voz cuota es la expresión que siempre se ha utilizado en la legislación relativa a alimentos, y que hay otras disposiciones de esta misma ley que también lo utilizan esta voz cuotas, por lo tanto habría que también hacer ahí los ajustes correspondientes. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la magistrada si desea hacer algún comentario. Gracias, Presidenta. Saludar a las senadoras por su intermedio, al señor Ministro de Justicia y a los demás invitados. Nosotros estamos de acuerdo con las 2 indicaciones propuestas, que están de acuerdo ambas, que coincidía con lo que informamos oportunamente. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Entonces, tenemos, bueno, hay acuerdo, como lo ha expresado tanto el Ministro de Justicia como la magistrada. Ofrezco la palabra si alguna senadora desea hacer un comentario. Si no hay comentarios o intervenciones, le diría a Pilar que pudiésemos votar estas indicaciones. Parece que no hay nadie levantando la mano. No, presidente. Entonces, la presidenta pone en votación la indicación 29, que claramente están todos de acuerdo. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora von Baer. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. Aprobada por la unanimidad de las integrantes presentes de la comisión. Luego, Presidenta, hay que dirigirse, hay una indicación 30 que se formula al artículo 23, pero revisando bien, esta misma indicación está presentada respecto del artículo 26, que yo creo que es donde corresponde, y así parece que lo dicen el grupo que estuvo haciendo una revisión. Por lo tanto, Presidenta, esta indicación 30, yo creo que debería o retirarse o no la discutimos, Presidenta. La votamos porque Sí. está repetida. ¿Ah? Está repetida. Sí, ¿no? me parece que hay acuerdo de retirarla, así que Perfecto. estamos de acuerdo porque estaba mal ubicada. Así que Perfecto. podemos seguir. Luego está la indicación 31 de las senadoras a este mismo artículo, al artículo 23, de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y von Baer, para agregar en el inciso final, luego de la expresión o de la frase número de cédula de identidad, agregar o el pasaporte en su caso. Que en el fondo dice que toda persona con interés legítimo en la consulta y quienes deben realizarla podrán acceder en línea al registro, consultar el registro, y obtener en forma gratuita la certificación indicada en este literal. Entonces, luego, al final dice, si quien realiza la consulta es el alimentario afectado o su representante legal, se podrá optar a que la certificación también incluya referencia a dicho alimentario, individualizándolo a través de su nombre completo y número de cédula de identidad. La indicación propone agregar o el pasaporte en su caso. Aquí hay una propuesta, Presidenta, que dicen, sustituyendo o el pasaporte en su caso, consideran más apropiado decir o documento de identificación correspondiente. O sea, no especificar que sea el pasaporte, sino cualquier documento de identificación. Claro, claro. Fuera del carnet y del pasaporte, ¿qué otros documentos de identificación tenemos para este caso? No sé, el ministro si nos podría señalar o alguno de sus asesores. Sí, Presidenta.
Efectivamente, como usted bien lo dice, lo normal es la cédula de identidad o el pasaporte en su caso, ¿no? Esos son los documentos de identificación. Pero hay algunos casos, por ejemplo, de extranjeros, que se pueden identificar no con la cédula de identidad, sino que con su propia cédula de identidad, que es distinta, que es la DNI en el caso de los argentinos. Y además, cuando se están tramitando, tienen un rol con el cual pueden identificarse. Por lo tanto, son situaciones efectivamente muy excepcionales, pero ya que se tiene a bien mejorar la redacción al agregar el pasaporte, que nos parece una buena idea, quizás sea más perfecto para no dejar a ninguna otra forma de identificación posible excluida, dejarlo en la redacción que estamos sugiriendo, que de alguna manera asume el pasaporte, pero deja abierta la ventana para otros documentos de identificación correspondientes que tengan validez en Chile. Bueno, suena muy razonable. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Yo creo que es bastante de toda lógica, así que estaría porque la aprobáramos por unanimidad, ¿les parece? Para mayor eficiencia. Sí, presidenta. Muy bien. Entonces, si hay acuerdo de las senadoras, ¿lo podemos aprobar por unanimidad? Se aprueba por unanimidad de las presentes la propuesta que viene en el documento de identificación correspondiente. Muy bien. Presidenta, luego a este mismo artículo 23 que establece las funciones del registro civil en cuanto al registro de deudores, está la indicación 32 de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste y Sabat, para incorporar un inciso final nuevo que diga, en caso de incumplimiento del acuerdo de pago, en los términos del artículo 22, letra B, se inscribirá al deudor en el registro respectivo, junto con sancionarlo con una cláusula penal correspondiente a 1 a 5 unidades tributarias mensuales a favor del alimentante. En caso de reiteración de dicho incumplimiento, se procederá a aplicar el apremio de arresto. Ahí viene una propuesta que dice retirar. Ahí tienen que explicar por qué. Retirar porque dice, parece es una indicación que está incorporada en el acuerdo completo y suficiente. Ofrezco la palabra, ministro. ¿Si le puede ofrecer la palabra a Mónica Naranjo? Sí, cómo no. Doña Mónica. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, al igual que una indicación anterior que se retiró, en este caso conversando con los asesores, las distintas indicaciones que habían planteado decían relación con el acuerdo serio y suficiente, completo, serio y suficiente, que está regulado en el artículo 26, no en este artículo que precisamente se refiere a las pensiones de alimentos propiamente tales, es decir, las que son fijadas por Tribunal de Justicia. Por lo tanto, lo que abordamos con los asesores fue que se retirara también esta indicación para abordarlo todo en el artículo 26. Muy bien. Habría acuerdo entonces, entiendo, entre todos, así que pido también que unánimemente lo aprobemos. ¿Habría acuerdo, senadoras? Se retira entonces la indicación. Muy bien, Pilar, seguimos. Seguimos. Presidenta, ahora artículo 24, aprobado en general, que regula la inscripción en el registro. Aquí hay una indicación de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y von Baer para suprimir la frase con citación al alimentante y alimentario. Mensualmente el tribunal competente, de oficio o a petición de parte, una vez practicadas las liquidaciones correspondientes, ordenará el servicio, y ahí se eliminaría con citación ¿Una mujer tiene una opinión distinta? Y al alimentario, inscribir en el registro al alimentante moroso. La indicación propone eso. Ahí hay una opinión del Ministerio de la Mujer. No, Ministerio de Justicia, perdón. Ministerio de Justicia propone algo ahí. Y más abajo hay una propuesta alternativa. Presidenta. ¿Puede leer la propuesta alternativa? Perfecto. Que consistiría en un inciso tercero nuevo para este artículo 24. La única oportunidad para presentar objeciones a la liquidación, en los casos en que habiéndose practicado esta, el tribunal constate que el alimentante moroso reúne las condiciones señaladas en el artículo 22 para ser inscrito en el registro, es el plazo de 3 días referido en el inciso anterior. En consecuencia, en estos casos, el tribunal únicamente notificará a las partes la liquidación conjuntamente con la orden de inscripción y en un solo acto, para que exista un plazo único y común para hacer valer las objeciones que correspondan.
Ofrezco la palabra, no sé si es el ministro o doña Mónica. Dice Milton Espinosa. Ah, muy bien. Don Milton, entonces. Ahora sí. Presidenta, por intermedio, saludo a todas las senadoras presentes y a los invitados. La verdad que lo que hacemos acá es, junto con los asesores, hacer una propuesta que recoge un par de observaciones que se hicieron ver durante las intervenciones de los invitados que tienen que ver con la forma en que se podía objetar las liquidaciones, impugnar, cuál es el sistema al respecto. Y lo que se hace es aclarar, haciendo una redacción mucho más completa de la indicación, por la cual se aclara que este es un sistema de impugnación que al efecto es breve, es directo y buscando la mayor eficacia posible para que la consecución del proceso sea lo más rápido posible. Ofrezco la palabra a la magistrada, si quiere hacer algún comentario. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros observamos esta de la citación al alimentante o alimentario, considerando que en este proceso ya existe la oportunidad, como dice el Ministerio de Justicia, de objetar la liquidación en el proceso de discusión de la deuda. Después de esto, cuando se ordene el ingreso al registro, las partes tienen los recursos generales que establece la Ley de Tribunales de Familia por si existiera un error en este ingreso, por ejemplo, en lo que es la reposición. No es necesaria una citación más utilizada en el sistema procesal civil, no en familia, ya que existe la reposición en familia que cumple el mismo sentido. Una citación a alimentante o alimentario pudiera generar más incidencias que queremos evitar en este proceso para que sea más rápido el sistema. Las partes no quedan sin ninguna posibilidad de reclamar un error, porque hay recursos que están establecidos en nuestro procedimiento de familia para eso. Muchas gracias, magistrada. Ofrezco la palabra. Yo tengo una duda. En esta alternativa, esta redacción alternativa, ¿hay acuerdo, digamos? Entonces entiendo que la magistrada está de acuerdo, el Ministerio de Justicia también entendí que estaba de acuerdo. Eso es lo que tendríamos que votar entonces, ¿no? Entendiendo que sea garantías por la forma en que se procede, digamos, para que pudiese haber en el proceso anterior o previo alguna duda o alguna, en fin, sobre la liquidación. Entiendo que hay acuerdo, eso es lo que quiero saber y ofrezco la palabra. A ver, habiendo acuerdo del Ministerio de Justicia con los asesores, es esta redacción alternativa que estaríamos de acuerdo. Entonces, si es así, la voy a someter a votación. Pilar. Sí, presidenta, entonces se mantiene la frase que ustedes proponían suprimir, ¿cierto? Y se aprobaría, hay que ponerlo en votación, por supuesto, el inciso tercero nuevo que se agrega. La presidenta pone en votación esta propuesta. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Proboste. Voto a favor y puedo dejar consignado que me va a reemplazar a partir de ahora el senador Jorge Pizarro. Perfecto. Muy bien. Gracias. Pizarro reemplaza a la senadora Proboste. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado por la unanimidad, entonces. El artículo tercero. Se entiende rechazada la indicación 33. Ya, perfecto. O retirada, no sé. O sea, podemos retirarla, porque esta es una alternativa a la 33. Ya, perfecto. Presidenta, luego viene una indicación del Ejecutivo dirigida al inciso segundo del artículo 24. Voy a leerlo y voy a decir lo que propone sustituir el Ejecutivo. Ya. La resolución indicada en el inciso anterior y la o las liquidaciones en las que se funda deberán ser notificadas conjuntamente y en un solo acto a las partes interesadas en la forma dispuesta por los incisos 8º y 9º del artículo 12,
teniéndose por aprobadas si no fueren objetadas dentro de tercero día. Habiéndose presentado objeción contra esta resolución o las liquidaciones, el tribunal resolverá, actualmente dice de plano o previo traslado, el tribunal resolverá, y esto es lo que propone el Ejecutivo, en el más breve plazo de plano o previo traslado y con el solo mérito de los antecedentes que las partes acompañen a sus presentaciones y aquellos que obren en el proceso. En contra de la resolución que ordena la inscripción del alimentante en el registro, este solo podrá alegar el incumplimiento de las condiciones legales del artículo 22. Bien, entonces entendemos nosotros que es de toda lógica. No sé si alguien quiere hacer un comentario, magistrada, pero entiendo que para todos nosotros la idea es que sea en el más breve plazo. Magistrada. No hay comentario aquí. Ya, muy bien. ¿Habría acuerdo entonces para aceptar el más breve plazo? ¿Unánime? Muy bien. Sí, presidenta. Senador Pizarro, también que está integrado. Está senador Pizarro. Ya. Presidenta, entonces, por la unanimidad. Sí. Ya. Aprobado entonces. Enseguida viene la indicación 35 del Ejecutivo para intercalar un inciso que ahora sería cuarto nuevo. La decisión que acoja la objeción deducida, sea respecto de la orden de inscripción o de la liquidación que le sirve de fundamento, solo será impugnable por la contraparte mediante recurso de reposición y siempre que ésta no hubiere tenido ocasión de ser oída sobre la materia que se reclama. Dicha solicitud de reposición deberá deducirse dentro de tercero día y de forma fundada. El tribunal fallará de plano la reposición, pero podrá oír a la otra parte cuando la complejidad del asunto así lo aconsejare. En contra de la resolución que resuelve la reposición, no procederá recurso alguno. Tampoco será recurrible la decisión que rechaza la objeción deducida. Ofrezco la palabra, ministro, a alguno de sus asesores. Sí, presidenta, básicamente aquí estamos hablando de un proceso que tiene lugar cuando hay objeción del alimentante a la liquidación o a su incorporación en el registro de alimentos. Y lo que estamos precisando es que en ese caso la posibilidad de objeción a tanto la liquidación o a su incorporación en el registro de alimentos es posiblemente un recurso de reposición bajo la condición de que no haya sido oído sobre la materia previamente. Por lo tanto, lo que queremos es la mayor velocidad. Si no ha sido oído, entonces dicha solicitud de reposición deberá deducirse dentro de tercero día y de modo fundado. Y el tribunal fallará de plano la reposición, pero podrá ir a la otra parte cuando la complejidad del asunto así lo aconsejare. De manera que esto permita avanzar con rapidez y la reposición no tendrá recurso alguno. Gracias, presidente. Gracias. Magistrada, ¿algún comentario? De acuerdo con lo que señala el ministro, esto permite mayor celeridad al procedimiento. Muy bien. Senador, ¿alguna desea intervenir o hacer algún comentario? ¿No? Entonces, si te parece, podemos aprobarlo por unanimidad. ¿Estarían de acuerdo las senadoras? Aprobada por unanimidad. Muy bien. Con el senador Pizarro. Sí. Presidenta, enseguida viene la indicación 36, que es concordante con la que se acaba de aprobar, que propone reemplazar en el inciso que continúa, ¿cierto?, el alimentante dentro del plazo señalado en el inciso anterior. Aquí habría que decir el alimentante dentro del plazo señalado para presentar objeciones, o en su caso, hasta el día siguiente a que se falle la objeción o solicitud de reposición deducida, podrá enervar la orden de inscripción mediante el pago íntegro de la deuda por pensión alimenticia. Está bien. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Ya. Pilar, seguimos entonces. Aprobado, sí. El inciso que continúa dice:
Una vez practicada la inscripción en el registro, el tribunal competente mensualmente, tan pronto quede firme la liquidación respectiva, deberá comunicar al servicio el número de mensualidades. Esto en concordancia con lo que ya se aprobó, Presidenta. Esta es una indicación de las integrantes de la Comisión de la Mujer. Cuotas por mensualidades. Ya, estamos de acuerdo, esto se había visto. Sí, aprobado entonces por la unanimidad. Y finalmente, respecto de este artículo 24, está la indicación de la senadora, un inciso final que dice: en caso de incumplimiento del acuerdo de pago en los términos del artículo 22, letra B, se inscribirá al deudor en el registro respectivo, junto con sancionarlo, con una cláusula penal correspondiente a 1 a 5 unidades tributarias mensuales a favor del alimentante. En caso de reiteración de dicho incumplimiento, se procederá a aplicar el apremio de arresto. Aquí también se propone su retiro, porque esto ya... está incluido. Exactamente. ¿Perdón? Está incorporado. Sí, está incorporado. Anteriormente, sí. Sí, Presidente. Ya, muy bien. Entonces, habría acuerdo, lo retiramos. Retirada. Ahora entramos en el artículo 26, en la discusión del artículo 26. Aquí la primera indicación es justamente la indicación 39 para agregar la siguiente frase final en el artículo 26. Acuerdo de pago serio y suficiente de las pensiones de alimentos adeudadas. El alimentante que no tuviere bienes suficientes para solucionar el monto total de las pensiones alimenticias adeudadas podrá proponer por intermedio del tribunal la adopción de un acuerdo de pago de la deuda que sea serio y suficiente, y las senadoras proponen agregar el que deberá ser aceptado por el acreedor de alimentos. Aquí hay una propuesta alternativa. Claro. Aquí la propuesta alternativa consiste en modificar el el inciso tercero, dice, para sustituirlo por uno que diga: la solicitud presentada por el alimentante, de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, se tramitará como incidente, y cuando resulte necesario, el tribunal citará a las partes a audiencia especial. Para aprobar el acuerdo de pago de la deuda, el tribunal previamente deberá resguardar su seriedad y suficiencia, y verificará el consentimiento del alimentario. En ejercicio de esta función podrá proponer las modificaciones que estime necesarias a fin de subsanar sus deficiencias. Entonces está la indicación presentada por ustedes al inciso primero, pero se hace una propuesta para sustituir el inciso tercero, que yo entiendo que suma la materia por ustedes propuesta. Bien, le voy a ofrecer la palabra al ministro de Justicia y después a Milton Espinosa. a Milton. Muy bien. Don Milton Espinosa. Presidenta, por su intermedio, quisiera referirme a varias reformulaciones a todo el artículo, porque lo que hemos discutido latamente y acordado en el trabajo técnico con los asesores ha sido ordenar todo este proceso en el cual se formula una propuesta de acuerdo que, para ser validado, debe ser serio y suficiente. Entonces tiene en consideración varias cosas. Se puede llegar al acuerdo, por ejemplo, porque las partes ya previamente se acercaron, autocompusieron y llegaron al tribunal con un acuerdo. El fraseo permite recoger esa variante. Pero también muchas veces se podría llegar a un acuerdo en que el alimentante lo proponga por intermedio del tribunal, para que a su vez a través del tribunal se converse con la contraparte. El fraseo también da esa posibilidad. Resguarda también el hecho de que muchas veces los acuerdos son allanados buenamente con la buena, favorable intervención que tiene el tribunal durante la audiencia, en el que va haciendo consultas a las partes para proponer, por ejemplo, bases de arreglo, cuando hay una pequeña diferencia respecto de las cuotas, respecto a la forma de pago. El tribunal va guiando a las partes haciendo las consultas respectivas para poder allanar y llegar al acuerdo respectivo. Y por último, tenemos en consideración una propuesta de indicación de ustedes que parece del todo razonable, respecto de que en algún evento pudiera ocurrir
que se ofreciera un acuerdo que efectivamente cumpliera los rasgos de ser serio y de ser suficiente, y por tanto que a la valoración del tribunal resultara absolutamente aconsejable al interés del niño, y que sin embargo no contare con la aprobación del alimentario. En esos casos, concordante con lo que ya vengo diciendo, se le da las atribuciones al tribunal para que efectivamente procure llegar a acuerdo, y en el evento que considere que la oferta es consistente y adecuada, pueda incluso aprobarlo, aun cuando hubiere, por así decirlo, una negación por parte del alimentario que resultare injustificada en razón de los criterios objetivos en los cuales se ha ofrecido el acuerdo y que han sido considerados oportunos por el tribunal. Pero esa indicación de ustedes se le da más contenido efectivamente para hacer todo un artículo en que esta audiencia recoja todas estas consideraciones. Respecto de lo primero la primera indicación que decía relación con que tenga en cuenta el acuerdo alimentario, efectivamente así se hace, pero teniendo en cuenta todas las variantes en que las partes pueden llegar a acuerdo, ya sea porque llegan previamente a un acuerdo que presentan al tribunal, o ya sea porque lo hacen por intermedio del tribunal cuando éste tiene que intervenir para poder allanar posiciones, para ofrecer base de arreglo y considerar el interés superior del niño. Muchas gracias, Milton. Le ofrezco la palabra a la magistrada. Gracias, presidenta. Bueno, actualmente se tramita más o menos así, pero sí nos parece adecuada la incorporación de la indicación de las senadoras de que siempre se debe contar con el acuerdo del alimentario, porque no podemos hacer una diferencia con una deuda de alimentos frente a una deuda financiera común, donde siempre es el acreedor que tiene la última palabra y los jueces no les podemos imponer un acuerdo de pago, porque sería marcar una diferencia nuevamente con las deudas financieras. Por ende, actualmente, al darle una tramitación incidental, si existiera una oferta de pago, el tribunal decide dar traslado a la otra parte para que decida si acepta o no acepta, o si se dan las condiciones, como dice el señor asesor, se cita a una audiencia para tratar de conciliar. Pero consideramos que siempre debe contarse con el acuerdo de la parte alimentaria. No podemos imponer los jueces un acuerdo de pago de una deuda que fue el alimentante por su negligencia, por su no pago oportuno que la generó. Estaríamos de acuerdo con la posibilidad que el juez analice los antecedentes y cite una audiencia para tratar de llegar a una conciliación, pero no de imponer este acuerdo. Por eso estamos más de acuerdo con la indicación de las senadoras en este caso. Bien, ofrezco la palabra. Senadora Muñoz. Estoy de acuerdo con el criterio de la magistrada y con la indicación que nosotros presentamos, presidente. Presidenta. Muchas gracias. Sí, ministro. Sí, yo quiero señalar que no hay oposición en el tema, porque efectivamente lo que plantea la indicación de la senadora, que debe ser aceptado esta propuesta por el acreedor de alimentos, está recogida en la indicación que se ha descrito por Milton recién, porque señala: para aprobar el acuerdo de pago de la deuda, el tribunal previamente deberá resguardar su seriedad y suficiencia y verificar el consentimiento del alimentario. Y verificará el consentimiento del alimentario, por lo tanto, está recogida. Lo que pasa es que abre más opciones para que el tribunal pueda ir monitoreando y asegurar, en esta hipótesis, el consentimiento del alimentario. Porque en la hipótesis que sigue, cuando el alimentario, el que viene más adelante, ¿no? A propósito de una indicación que ustedes mismas han presentado, de, no obstante, no estar de acuerdo el alimentario, puede, en el interés superior del niño, el juez, ¿no? Decretar que se autorice ese pago subsidiario porque lo estima mejor para el niño, a pesar de que el alimentario no comparta ese juicio. Bueno, en esta hipótesis sí se requiere el acuerdo del alimentario, y así está recogido en la indicación, pero que nos permite mayor flexibilidad para que el magistrado pueda actuar en las distintas formas que se va produciendo este acuerdo, que, repito, en este primer escenario sí supone el acuerdo, el consentimiento del alimentario. Bien, nosotros entendemos, la senadora que propusimos esta indicación, de que sí tiene que contar entonces con el acuerdo del alimentario. Por lo tanto,
valga la redundancia, estaríamos por aprobarlo, estaríamos de acuerdo. Si es así, ¿la podemos aprobar por unanimidad esta redacción? Pilar. Presidenta. Sí. Senadora von Baer. Senadora. Perdone, mi conexión no está muy buena, pero yo quisiera preguntarle a la magistrada, porque yo entiendo lo mismo que el ministro, de que en la indicación presentada como alternativa, sí está recogido de que tiene que estar verificado el consentimiento del alimentario. Entonces, yo no sé si es que un fraseo distinto de esa parte podría solucionar el problema, porque según yo leo, está necesariamente el consentimiento del alimentario, pero quizás fraseándolo distinto se permite conjugar ambas intenciones. Presidenta. Sí, adelante. No sé si puede bajar un poco la imagen porque yo no tengo a la vista la propuesta completa y me refería a lo que refirió el asesor. Sí, si está el acuerdo del alimentario, ahí estamos abajo. Ahí está, lo leo. La solicitud presentada por el alimentante de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior se tramitará como incidente y cuando resulte necesario, el tribunal citará a las partes a audiencia especial. Para aprobar el acuerdo de pago de la deuda, el tribunal previamente deberá resguardar su seriedad y suficiencia y verificará el consentimiento del alimentario. En ejercicio sí. Ya. Gracias, sí, ahí sí. Si era por lo que había explicado el asesor que yo me enredé porque no tenía a la vista la indicación. Entonces estaríamos ok. Así entiendo yo, que estamos ok, estamos resguardando entonces ese acuerdo. Estamos dando al tribunal, el tribunal ya lo decía, la magistrada siempre opera más o menos buscando la conciliación o encontrando, digamos, si hay acuerdo. O nada impide que pueda haber un acuerdo previo, pero sí resulta importante para aprobar el acuerdo de pago de la deuda que el tribunal previamente deberá resguardar, por un lado, su seriedad y suficiencia y también verificar el consentimiento del alimentario. ¿Habría acuerdo entonces para aprobarlo? Senadora von Baer. Sí, presidenta. Ya, disculpa que no lo oía. Consultamos, presidenta, mejor. Usted pone entonces en votación la propuesta del... alternativa que hacemos como senador. Ya. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senador Pizarro. El senador Pizarro parece que está ocupado. La senadora von Baer, por favor. Le estaba haciendo el signo así, Pilar, perdón, pensé que me había ido. Perdón, senador, lo que pasa es que yo también veo una parte. Ya. De los okay, no hay problema, gracias. Senador, vota a favor entonces, muy bien. Senadora von Baer votó a favor, ratifica su voto, y la senadora Allende, la presidenta. A favor. A favor. Aprobado por unanimidad entonces esta redacción y por lo tanto la otra indicación se entiende retirada. Sí. Perfecto. Enseguida está la indicación 40 del presidente de la República, dirigida al inciso cuarto de este artículo 26, para reemplazar la frase alguna unidad reajustable por unidades tributarias mensuales. Entonces quedaría, para efectos de alcanzar un acuerdo, se podrá dividir en cuotas el monto total adeudado, expresándose el valor de cada cuota en unidades tributarias mensuales. Y luego... Bien, eso lo habíamos acordado antes, es coherente con lo que se había hablado, que se traslada a unidad para tener homogeneidad. Entiendo que es así, ¿estamos de acuerdo? Sí, presidenta, lo que sí ahí están proponiendo eliminar, o eso ya no existe. No, aquí solamente es poner unidades tributarias mensuales. Sí. Presidente. Lo que pasa es que más abajo dice el incumplimiento de una sola cuota exigible en la totalidad de la deuda, y eso también se elimina. Claro, lo que pasa es que el texto aprobado en general
habla o establece el incumplimiento de una sola cuota hará exigible la totalidad de la deuda. Eso también se propone eliminar, eso es lo que yo entiendo. Presidenta. A ver, ministro. Efectivamente, en este inciso, en nuestra indicación se propone eliminar a continuación de, una vez ya puesto, unidades tributarias mensuales en reemplazo de alguna unidad reajustable, eliminar el incumplimiento de una sola cuota hará exigible la totalidad de la deuda, por cuanto este tema se analiza en un inciso final, y por lo tanto no es que se elimine el concepto, sino que se traslada esta idea de una manera más completa más adelante. Eso es importante, porque no es que se elimine el fondo de la idea, sino que es solamente una formal de traslado de una ubicación. Así es, se ordena con un inciso propio del incumplimiento. Muy bien. Si con esta explicación, que yo creo que es suficiente, ¿habría acuerdo entonces para aprobar así? Entendiendo, se recoge por la unanimidad. Sí. Juan Pablo, ¿te pidió la palabra? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Pilar, seguimos entonces. Indicación 41 de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y Fombaer para incorporar al artículo 26 un inciso final que diga: el acuerdo de pago podrá ser autorizado subsidiariamente por el tribunal pese a la oposición del representante del alimentario, siempre y cuando sea para velar por el interés superior del niño. Aquí también hay una propuesta alternativa que dice lo siguiente, que sería para intercalar un inciso nuevo. A falta de acuerdo, el tribunal, con base en los antecedentes suministrados por las partes y aquellos que obren en el proceso, propondrá bases de arreglo que permitan a las partes arribar a un acuerdo de pago serio y suficiente. En estos casos, si el alimentante acepta las bases de arreglo, podrá el tribunal, en subsidio y velando por satisfacer el interés superior del niño, autorizar el acuerdo de pago serio y suficiente en representación del alimentario, aun si su representante no lo hiciere, cuando su falta de aceptación adolezca de fundamentos respecto de la fórmula de pago que el tribunal ha estimado conveniente. En contra de esta decisión procederá la apelación en el solo efecto devolutivo. ¿De quién es esa alternativa? Del grupo redactor de asesores más el ejecutivo. Ya. Ministro. Sí, Presidenta, aquí lo que se ha hecho, como ha leído la secretaria, es simplemente tomar la idea de la indicación que ustedes han planteado y redactarla de una manera más técnicamente perfecta desde un punto de vista procesal. El juez propone una base de arreglo que piensa en el interés superior del niño, el alimentante la recoge, pero el alimentario no lo hace en forma fundada. Si no lo hace en forma fundada, entonces el tribunal puede, pensando en el interés superior del niño, decretarla a pesar de la oposición del alimentario, que es la idea central que ustedes mismos plantean, agregándole además que podrá apelarse de esto por parte del alimentario, pero en el solo efecto devolutivo, es decir, no para el seguimiento del proceso, lo cual es nada más que una mejoría desde el punto de vista técnico de la indicación por ustedes presentada. Bien, le ofrezco la palabra a la magistrada, si tiene algún comentario en esto. Gracias, Presidenta. Hay que insistir en la opinión que di anteriormente. Aquí creemos que con esta indicación se pasa a llevar la autonomía de la voluntad, es el alimentario a través de su representante legal, quien es el dueño de la deuda, quien es el acreedor y por ende son ellos los que pueden o no aceptar un acuerdo de deuda. No veo la posibilidad que por el interés superior nosotros lo que podemos hacer es mejorar una propuesta de acuerdo como quedó en la indicación anterior en la idea de la conciliación, pero si pese a eso la parte insiste que quieren que le paguen el total o en plazos menores, no deberíamos nosotros como jueces pasar a llevar esa voluntad que no se hace siquiera con las instituciones financieras. Entonces, eso es como subsidiar una voluntad, tratar de, no sé, ser un poco paternalista con la madre o con la mujer en este caso principalmente. Sí, yo me quedé dudosa
no tuve tiempo de comentarlo, pero me parece que se contraviene un poco con lo que habíamos aprobado anteriormente y que es un poco el criterio que está estableciendo la magistrada. Aquí yo entiendo, a ver, lo que decía el ministro es mejorar la redacción, pero aquí el tema de fondo es si se puede aceptar que el tribunal, aún contra la voluntad o la aceptación del alimentario, pueda determinar, considerando que es serio, suficiente y que va en interés superior del niño. Está claramente remarcado aquello, pero con todo, a mí me ofrece duda porque la palabra de la magistrada está diciendo con claridad que el criterio de ellos, como magistrados de los tribunales de justicia, es que no se sienten ni deben usar, digamos, por decirlo así, sus atribuciones para que impongan un acuerdo en la medida que el alimentario no está en ese acuerdo. Entonces yo lo dejaría esto pendiente, una nueva redacción, a ver si encontramos, porque claramente a mí por lo menos me parece de que va en contraposición a lo que ya habíamos aprobado. Entonces no entiendo que hay resguardo, entiendo lo del interés superior del niño, entiendo, en fin, que tiene que ser un acuerdo serio, entiendo es más que esa oposición del alimentario no tiene fundamento, pero no sé si es suficiente con esos resguardos como para permitir que el tribunal simplemente pueda imponer un acuerdo aún a falta de voluntad o de aceptación por parte del alimentario. Voy a ofrecer la palabra, pero a mí me dejó dudas. Senadora Fombay me voy a pedir primero, después senador Pizarro. Sí, presidenta, lo que pasa es que yo entiendo que esto es en el marco de que el alimentante no tuviera los bienes suficientes para solucionar el monto total de la deuda. O sea, no es en el marco de todo de cualquier tipo de situación, o sea, de una situación general, sino que en el marco de que el tribunal llega al convencimiento que no tiene cómo hacerse cargo de la deuda el alimentante. Entonces, yo entiendo lo que dice la magistrada y es como partir de la base de que la mujer acá no va a ser racional, digamos, y no va a poder tomar una buena decisión por su hijo. Partimos de la base de que las madres van a poder tomar la mejor decisión para sus hijos. Pero quizá hay veces en que la situación se tensa tanto que puede ser que incluso se vaya en contra del interés superior del niño. Yo entiendo el punto de la magistrada y también tengo una duda, pero también tengo una duda de que esto sea mala idea de por sí. Entonces, yo no sé, presidenta, si es que quizá le vamos a dar una vuelta más, porque entiendo que esto se da en el caso en que el alimentante no puede hacerse cargo de la deuda, que se propone una alternativa, es la alternativa que el tribunal considera que es la razonable, y que igual la mamá en este caso no quiere aceptar y por lo tanto el niño no va a recibir este pago. Entonces, hay tantas situaciones tan complejas que quizás tampoco no es tan mala idea. Entiendo el punto del paternalismo que plantea la magistrada. Yo tengo mis dudas de rechazarlo o de sacarlo. No sé, presidenta. Le voy a ofrecer la palabra al senador Pizarro, pero yo estaría de acuerdo con darle una vuelta. Yo no estaría por aprobar o rechazar, sino que me parece complicado. Démosle una vuelta. Bueno, senador Pizarro. Gracias, presidenta. Yo me imagino que ninguno de estos temas es fácil. Si ya están en un tribunal, es por dos razones, porque nunca tuvieron acuerdo para fijar un tipo de apoyo y segundo, porque o no se cumple lo que se haya acordado. Y en la etapa que se supone que está este inciso es cuando ya no hay ningún tipo de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Lo que se plantea es la posibilidad de que el tribunal, sobre la base de lo que han planteado ambas partes, pueda proponer una base de arreglo que permita arribar a un acuerdo que busque el objetivo de que haya un pago que se cumpla,
Me imagino que a eso se refiere con el pago serio. Y el concepto de suficiente es que efectivamente, mínimamente, signifique garantizar la alimentación del niño. La diferencia que se puede producir es si la magistrada o el magistrado, quien sea quien está en el tribunal, en un momento determinado en las bases de arreglo, aceptando el que tiene que pagar, el que tiene que garantizar ese subsidio, proponga unas bases de arreglo, aun cuando la madre o quien defienda el interés del niño se oponga. Yo creo que ese es el punto que está en discusión, por lo que le entendía la magistrada, como que no se ven muy en ese papel, o como que no estarían en condiciones de decir, mire, si este posible acuerdo que yo estoy proponiendo sobre la base de la realidad que tiene, quién es el que tiene la deuda, o lo que está planteando como necesidades mínimas, quien defiende el interés del niño, yo propongo una solución y aunque no le guste a quien defiende al niño, esta es la solución a la que se puede llegar si la acepta que tiene que pagar. A mí me parece que es de la esencia de un tribunal en este tipo de casos el que busque una solución, porque si no, no hay salida, no hay garantía ninguna. Y si lo que se busca es garantizar el interés superior del niño, bueno, alguien tiene que jugar ese papel. Una vez que estamos partiendo de la base de que no ha habido acuerdo, de que, en fin, estamos en una situación casi extrema. No sé qué otro tipo de reacción pueda darse, pero a mí me hace sentido. Me hace sentido. Gracias, senador Pizarro. Le voy a volver a ofrecer la palabra a la magistrada, si puede ampliar quizás estas dudas que han surgido. Yo me van a disculpar, pero insisto que lo veo contradictorio, así que no tengo muy claro, yo misma habiendo suscrito esta reacción, o sea, inicialmente esta indicación, tengo francamente duda porque la veo contradictoria. Magistrada. Gracias, presidenta. Aquí aclarar que estamos en un procedimiento de cobro, por ende hay una pensión de alimentos establecida en un proceso judicial donde se evaluaron las circunstancias. Todo alimentante tiene las acciones legales en cualquier momento para impetrar una rebaja o un cese cuando sus circunstancias no le permiten pagar. Y lo que ocurre aquí es que ha acumulado deudas por una negligencia, si efectivamente se encontramos en una situación económica precaria que no puede pagar, tenía las acciones legales para rebajar y adecuar la deuda al monto que su capacidad le permite. Aquí se acumula una deuda y hay que estar frente a la situación del interés superior del niño. El niño necesita ese dinero para vivir y satisfacer sus necesidades día a día. Y se ha acumulado en la deuda que en su gran parte el aporte es cero de parte del alimentante. En su mayoría de las deudas que tenemos cuando tienen un problema económico dejan de pagar, no es que paguen de acuerdo a sus condiciones en la experiencia que nosotros tenemos. Por ende, tenemos que primero ver eso. Si nosotros estamos enfrentados a una audiencia donde proponemos bases de acuerdo y la alimentaria, o su representante legal se niega a ellos, es una visión bastante patriarcal y paternalista imponerle un acuerdo, porque es esta alimentaria quien ha vivido tener que salvar las necesidades de su hijo o hija con cero aporte de parte de este alimentante negligente. Fundar una imposición de un acuerdo en base al interés superior del niño lo veo bastante difícil porque nos estamos fundando en el interés del deudor. Es él el que nos dice ahora no puedo pagar, estas son mis nuevas condiciones. Por ende, una base de acuerdo fundada en un interés superior del niño, el que requiere el pago de una pensión de alimento que se estableció de acuerdo a sus necesidades y a la capacidad de ambos padres o sus cuidadores, no me parece adecuado. Es eso. Presidente, sí, senador Pizarro. Sí, me llama la atención el planteamiento de la magistrada. ¿En qué sentido? Yo no sé cuál es la realidad con la que se han enfrentado en estos tiempos de pandemia. Seguramente es bien compleja. Y seguramente han tenido muchos casos como los que usted plantea. Y ahí hay situaciones de fuerza mayor, hay situaciones que son ajenas a la voluntad o a la realidad que nadie esperaba, ni el padre ni la madre, que se generara.
Y cuando se producen ese tipo de situaciones y se mantiene, ¿no es cierto?, porque además las parejas están con conflictos, se han separado por algo, hay distintas razones, o cualquiera de los dos, el hombre o la mujer, y por eso no me parece que se hable de una cultura patriarcal, porque aquí lo que estamos viendo es la situación que se puede producir en familias, en padres y madres, o en madres y padres que le cambian completamente las condiciones de la noche a la mañana y se encuentran en esta situación dramática. El punto es quién es el que tiene que, partiendo de la base que siempre lo tienen que hacer los padres, el interés superior del niño lo deben velar, se supone, los padres, y fundamentalmente la madre, que es la que normalmente tiene la atención del niño. Pero quién es el que busca una salida seria y que sea suficiente. Supongamos que la situación de conflicto emocional va más allá de lo que pueda ser la realidad económica o la realidad social del padre, en este caso, que no cumple. Y a lo mejor, después de analizar la situación, de ver los antecedentes que se han suministrado, la situación de cada una de las personas, la situación del niño, de la madre, etc., se puede buscar alguna alternativa. ¿Cómo se hace cuando la petición va mucho más allá de la realidad concreta? ¿Quién define qué es lo que puede ser serio para que se cumpla y se pague y suficiente? Alguien tiene que definirlo. Por eso me imagino yo que un magistrado, dentro de su evaluación y su discreción, de la parte de la discrecionalidad, se forma una convicción y puede plantear una solución. Si aquí lo que se busca es que haya una solución, no dejarlo tal cual porque ya quedó así, entonces, listo. ¿Qué hacemos? Yo le voy a ofrecer nuevamente la palabra a la magistrada si quiere hacer, pero mi propuesta es no votarlo, que lo posterguemos y lo dejemos pendiente, porque por lo menos yo no lo voy a aprobar, entonces yo creo que no tiene mucho sentido insistir en una votación si lo razonable es darle más vueltas, volver a verlo con los asesores, tener la oportunidad si tiene o no sentido mantenerla. Yo insisto que lo veo contradictorio con lo aprobado anteriormente, así que por lo menos yo no voy a estar en condiciones de aprobarlo. Magistrada, le ofrezco la palabra nuevamente frente a lo que le está consultando el senador Pizarro con su experiencia. Sí, gracias, presidenta. Solo aclarar que nosotros podemos... Perdón. Ahí sí, que el senador Pizarro tenía abierto el micrófono y no se oía bien. Ya. Solo aclarar que nosotros estamos en condiciones de citar una audiencia, establecer bases de acuerdo, hacer una propuesta seria. Lo que no consideramos apropiado es imponer esa propuesta de acuerdo a un alimentario o su representante legal que no está de acuerdo con ello, pasando a llevar su autonomía, circunstancias que en un juicio ejecutivo civil no se impone a otro tipo de acreedores. Y aquí estamos frente a derechos fundamentales. Es eso. Muy bien, muchas gracias. Yo propongo postergarlo. Sigamos adelante, Pilar. No lo quiero poner en... Presidenta. Sí, senadora Muñoz, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo con postergar porque comparto con usted y con la magistrada los criterios. Sí, el patriarcado está en las personas y en las instituciones. Entonces, hay una cultura que se repite y que se puede transformar eso en un abuso. Decir, mira, total, al final los jueces, las juezas van a imponer lo que yo quiero, el alimentante no va a tener pito que tocar. Yo creo que ahí hay una cultura compleja. Lo que sí quiero señalar, presidenta, es el lenguaje, porque nosotros estamos haciendo coincidir estos derechos de los niños, las niñas, los adolescentes con la Convención Internacional. Entonces, cuando se habla solo del interés superior del niño, en varias partes del texto lo he visto. Entonces, creo que hay que hablar de el interés superior del niño, la niña, el adolescente, pues estamos haciendo referencia permanentemente a la Convención Internacional. Entonces, si eso queda consagrado así, creo que estamos cometiendo una disociación con lo que estamos permanentemente invocando. Muchas gracias, senadora Muñoz. Hay que tener en consideración lo que usted acaba de señalar, pero habría acuerdo entonces, no sé la senadora Fonbae, pero yo preferiría que no lo votásemos. Prefiero no votarlo. Senadora. Yo también tengo dudas, ¿eh? O sea, yo tampoco estoy tan clara que sea correcto
imponerlo, como tampoco tengo claro si es que es buena idea que si en una situación extrema donde definitivamente hay una tensión tan grande entre los padres no se pueda llegar a acuerdo. Yo de verdad tengo una duda bastante profunda en esto, así que yo le agradecería lo pudiéramos dejar pendiente, cosa de poder madurarlo mejor. Muchas gracias, senadora. Estamos entonces de acuerdo. Presidenta. Es bueno darle una vuelta con los asesores. Le da la palabra al ministro, pero yo definitivamente diría que esto hay que darle más de una vuelta. Ministro. Sí, sí, yo entiendo perfectamente que cuando no haya convicción, más vale no avanzar. Pero yo quiero despejar aquí este tema de lo patriarcal, porque estamos hablando de una indicación que ha sido propuesta por la senadora Allende, por la senadora Muñoz, por la senadora Proboste, por la senadora Sabat y la senadora von Baer. Yo no creo que mis queridas senadoras sean parte de una cultura patriarcal. De repente, ministro, también. A una Se le pega a uno. Se le pega. Y han propuesto ustedes. Se contagia a uno, ministro, más de lo que... No, ya está bien. Ministro, siga. Ustedes han propuesto una fórmula que es razonable. Es decir, si no hay acuerdo, ¿cómo vamos a resolver este tema pensando en el interés superior del niño? Si no da fundamentos serios la alimentaria, la mujer, entonces el juez tiene que resolver porque a lo mejor al niño le conviene esa fórmula de pago seria y suficiente que ofrece el juez, la jueza en general. La mayoría de las juezas de familia son juezas, así que tampoco estamos hablando de una cultura patriarcal entre las juezas, creo yo. Les tengo mucho respeto y creo que defienden los intereses de las mujeres debidamente. Pero en fin, dejémoslo Está pendiente bien. hasta llegar a un Dejémoslo acuerdo pendiente, finalmente ministro, para no seguir, porque ya no estamos dando vuelta. Ya dijimos, esto ofrece dudas legítimas y a nosotros mismos, que hemos sido quienes suscribimos esto, y por lo tanto lo vamos a dejar pendiente. Sigamos, Pilar, porque ya estamos casi cerca a la hora de terminar. Respecto de este mismo artículo 26, hay una indicación 42 de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste y Sabat para incorporar también aquí un inciso final. En caso de incumplimiento del acuerdo de pago, en los términos del artículo 22, letra B, se inscribirá al deudor en el registro, junto con sancionarlo con una cláusula penal correspondiente a 1 a 5 unidades tributarias mensuales. En caso de repetición de dicho incumplimiento, se procederá a aplicar el apremio de arresto. Aquí también hay una propuesta alternativa que diría: si el alimentante incumpliere el acuerdo de pago, el tribunal ordenará inscribir al deudor en el registro. Cuando el acuerdo de pago se hubiere dividido en cuotas, el incumplimiento de una sola cuota hará exigible la totalidad de la deuda. Si el alimentante no compareciera al tribunal a señalar las razones que justificaren el incumplimiento del acuerdo dentro del término de un mes desde que éste se produjo, se le impondrá una multa de 1 a 5 unidades tributarias mensuales, que en caso de reincidencia podrá imponerse hasta por el doble. Si en cambio compareciere dando razones justificadas, podrá proponer al tribunal la aprobación de un nuevo acuerdo de pago serio y suficiente. Ofrezco la palabra. Entiendo que esto, no sé si hay acuerdo entre los asesores, el Ministerio de Justicia, si esto lo vieron, pero en fin, le ofrezco la palabra, ministro. Gracias, presidente. Si le parece, se le ofrece a Milton Espinosa, que estuvo en la redacción con los asesores. Muy bien, don Milton, entonces. Presidente, por su intermedio. En efecto, claro, la regla fue redactada en pleno consenso con los asesores, para empezar porque recoge varias propuestas vuestras que ustedes ya han visto que durante la sesión han sido retiradas y que decíamos que se iba a regular acá en el artículo 26, acá está, que básicamente dicen relación todas con un apremio adicional en caso de incumplimiento de este acuerdo serio y suficiente, que conforme a vuestra propuesta está allí incorporado lo relativo a una multa ante dicha posibilidad y una multa que además se asciende al doble en caso de reincidencia. Para poder ordenar todo lo relativo a incumplimiento, además, ya lo había dicho el ministro antes, se basa acá algo que estaba en uno de los incisos anteriores, que es lo relativo a la aceleración del pago, que se aceleran todas las cuotas en caso de incumplimiento, también se coloca acá.
Y finalmente se regula cómo es que procede el señalamiento de razones justificadas, indicando cómo es que debe proceder ese alimentante acercándose al tribunal a señalar las razones. Básicamente ordena todo lo que al respecto importa la fase de incumplimiento de ese acuerdo con las sanciones respectivas y cómo se procede ante el tribunal. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la magistrada. Gracias, Presidenta. Nosotros estamos de acuerdo con esta indicación porque ayuda a hacer eficaz el cobro de los acuerdos que lamentablemente en la experiencia muchas veces no se cumplen, y estamos de acuerdo con la indicación. Bien. ¿Algún otro comentario? Entendemos que en esta indicación se está hablando entonces, perdón, de imponer una multa, pero antes decía que si la lamentante, cuando el acuerdo de pago se dio en cuota o el incumplimiento de una sola cuota, hará exigible la totalidad de la deuda. Eso por un lado. Y por otro lado, el incumplimiento, entonces, al término de un mes, entonces va a tener una multa de 1 a 5 unidades tributarias mensuales. Y en caso de reincidencia puede ser hasta el doble. Y si en cambio compareciera dando razones justificadas, pero va a proponer al tribunal la aprobación de un nuevo acuerdo en pago serio y suficiente. Yo no sé si esto quedó resuelto entre el Ejecutivo y los asesores o está pendiente, porque me da la impresión que había algunas dudas el hecho de si el incumplimiento de una sola cuota hará exigible la totalidad de la deuda. Creo que eso estaba pendiente. Me gustaría ofrecer la palabra al Ejecutivo y a la magistrada primero. Gracias, Presidenta. Como dije anteriormente, el que se haga efectiva la totalidad de la deuda en el incumplimiento de una sola cuota y las demás medidas ahí indicadas permiten hacer más serio y dar más eficacia a un incumplimiento posterior de estos acuerdos de deuda. En la experiencia que tenemos, lamentablemente, a veces se presiona mucho estos acuerdos que luego no se cumplen rápidamente. Muy bien. Ofrezco la palabra a alguna senadora que quiera hacer un comentario, si no tendríamos que votar esta alternativa de indicación. Pilar. Muy bien, Presidenta. La Presidenta pone en votación entonces la propuesta alternativa. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senador Pizarro. A favor. A favor. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobada entonces la propuesta alternativa, y respecto a este artículo 26 entonces queda pendiente el inciso anterior. Sí, entiendo que aquí hay un tema de secretaría que tiene que arreglarse en el inciso cuarto, en fin. Sí, eso ya lo vimos eso antes, el ministro lo hizo presente y ustedes lo aprobaron, sí. Muy bien, está bien, muy bien. Agradeciéndoles a todos entonces su asistencia, especialmente a la magistrada, por supuesto a Verónica Villamazal, al ministro, a las senadoras, en fin, a la Secretaría, al Ministerio de la Mujer, a todas, muchísimas gracias, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, la levantamos. Gracias. Gracias. Buenas tardes.